Saludos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí viendo este video. Y soy Abner Bartolo, director de la Academia Bíblica Pesher. En esta ocasión quiero promocionar un curso, el curso de exposición exegética del libro de Abdías. Y mientras vamos a dar esa introducción, por favor, puede compartir este video, llevar para compartir, comentar y que muchas más personas puedan tener acceso de la información que nosotros vamos a dar. Y si quiere inscribirse también sería muy bueno. Lo que vamos a hacer es una clase, digamos, libre, una clase gratuita de Abdías. Es una introducción. Muy bien. Bueno, pues tenemos 3 diplomados en la Academia Bíblica Pesher: el diplomado en griego bíblico, el diplomado en hebreo bíblico. Luego hablaré con más detalle de estos diplomados. Y lo que hoy voy a comentar es sobre el diplomado en estudios bíblicos. Y el curso Exposición Exegética de Abdías tiene una duración de 6 lecciones y se inicia el viernes 18 de junio. Este curso va a estar basado en el libro que tuve el privilegio de investigar, escribirlo y publicarlo. Se titula Profecías contra Edom, un estudio exegético de las profecías antiedomitas de Abdías y de otros libros proféticos. Este libro fue publicado por Publicaciones Querigma en el año 2019 y casi la mitad de ese libro corresponde al estudio sobre Abdías. Entonces vamos a recurrir a ese material como el libro de texto. Bueno, Abdías. Abdías en español es en hebreo Obadya, y resaltar aquí que la palabra es compuesta. Tenemos acá Obad, que sería Evet. Evet es siervo y Ya es la abreviatura del nombre divino. Entonces sería siervo de Ya o siervo de Yahvé. Abdías significa siervo de Yahvé. En la Septuaginta y el título del libro también aparece así como Abdío, y ahí ya va a venir lo que nosotros conocemos, ¿no?, como Abdías. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento, como ya ustedes sabrán. Solamente tiene 21 versículos. A pesar de ser pequeño, debemos considerar la advertencia de San Jerónimo o Jerónimo, que decía: cuanto más breve es, tanto difícil, o tanto más difícil, puesto que Jerónimo fue uno de los que escribió 2 comentarios diferentes del libro de Abdías. El primero un poquito más alegórico y el segundo menos alegórico. Pero aún así reconoce su dificultad, y yo, que he investigado, he trabajado ese tema, puedo decir también que el texto es bastante difícil en traducción, en la comprensión de sus oraciones, el contexto, la datación, etc. Y en este curso introductorio no voy a mencionar tantos detalles, pero sí considerar que este pequeño libro tiene sus complicaciones. Entonces, al margen de la traducción que cada quien use, tenemos la traducción de la Reina Valera, que es la más usada, y otras traducciones son pues solamente 21 versículos. Solamente 21 versículos que abarca este libro, y en el curso tendremos la oportunidad de estudiar de manera exhaustiva
Esto significa que tendremos tiempo para analizar palabras, analizar oraciones, el contexto, recurriendo a diferentes herramientas. Una de las herramientas que más usamos es la comparación de Biblias y tenemos el eSword aquí, lo que justamente estoy mostrando en pantalla. También para cuestiones del hebreo y cuestión léxica, usamos el Bible Words y podemos ver la gramática. Podemos usar también la Septuaginta. Bueno, primero el texto hebreo, el texto el texto masorético y desde ahí traducir al español, comparar con la Septuaginta, comparar con la Septuaginta cómo se tradujo al griego. También valernos de comentarios exegéticos, buenos comentarios exegéticos que van a estar a disposición o por lo menos para hacer las respectivas consultas también, pues, diccionarios, manuales de hebreo y cualquier recurso que nos permita profundizar en el pasaje bíblico, porque en sí es un curso exegético. Recordemos que vamos a dedicar bastante tiempo a una exposición exegética del libro de Abdías. Muy bien. En cuanto a la unidad y fecha, puedo decir que el libro de Abdías ha sufrido mucho de parte de los estudiosos para defender su unidad o rechazar su unidad. Eso significa, realmente tenemos una obra completa con 21 versículos o tenemos varios autores en varios procesos redaccionales. Lo cierto es de que cuando uno lee los comentarios, las introducciones al Antiguo Testamento, los diccionarios, hay diversas opiniones. Hay desde los más conservadores que dicen, tenemos aquí un solo autor y ese único autor escribió tal obra desde el versículo 1 hasta el versículo 21 como una unidad literaria. Hay autores que piensan en dos partes, dos autores diferentes, dos periodos diferentes. Hay autores que piensan en 4 hasta en 8. Entonces hay opiniones muy diferentes en cuanto a la unidad. Nosotros en la Academia Bíblica Pesher consideramos pues todos los aportes de las ciencias bíblicas, pero también creemos en la crítica canónica o el acercamiento canónico, el estudiar la Biblia desde su forma final, ¿no? Aunque haya habido procesos redaccionales, nosotros nos acercamos desde la lectura canónica. Aquí arriba lo que observamos es que hay teólogos biblistas que afirman que Abdías sería uno de los primeros libros escritos o que tuvo su origen por el siglo 8, siglo 9 inclusive, antes de Cristo, y por tanto va a influir en los demás libros proféticos. Hay otros autores que van a decir, no, Abdías es preexílico. Otros van a decir, no, es exílico, o sea, en la época del exilio babilónico. Otros autores van a decir, no, es completamente posexílico, de la época persa. Entonces también esto tiene que ver con la fecha, ¿ya? Y hay autores que van a decir, una parte es preexílico, otra parte es exílico y otra parte es posexílico, pensando en diversos periodos redaccionales y al final pues se los une. Entonces hay fuerte discusión al respecto. Por supuesto, en el curso se llega a una conclusión en el libro que se puede adquirir en Amazon o cualquier librería cristiana. Se puede leer y ver cuál es la opinión que se tiene respecto a la unidad literaria y a la fecha de redacción. Voy a
comentar a grosso modo algo que ya presenté en otros videos, por lo menos en presentación del libro, sobre la fecha de redacción. Okay. ¿Cuándo pues sucedió esta redacción, o por lo menos cuál es el contexto general del libro? ¿En qué época tuvo su origen? En los versículos 11 al 14 podemos decir que retratan el Yom, o sea, el día de la desgracia de Judá, y también el día en que Edom participa, colabora de manera directa o indirecta en esa desgracia. El autor del libro, el libro de Abdías, utiliza recursos literarios para expresar juntos una poderosa acusación y regaño contra Edom, y allí podemos ver que reiteradas veces dice: no deberías haber hecho tal cosa. Luego repite también la palabra día, en el día de la desgracia de Judá, o a veces dice de tu hermano o de los hijos de Judá, y el autor usa sinónimos para hablar de esa desgracia. En un momento dice su destrucción y usa la palabra avad en hebreo. En otro momento dice el día de su angustia, y ahí usa el zará 2 veces. También usa calamidad en hebreo et 3 veces en el versículo 13. Y usa la palabra miseria en hebreo raj, también en el versículo 13. Entonces se usa sinónimos como para expresar ese dolor profundo que sentía un judío en ese contexto. Y uno dice, ¿y en qué tiempo? Pues Judá tuvo gran dolor, gran aflicción, gran sufrimiento. Y uno que ha leído un poquito de historia de Israel y ha leído un poco de la Biblia puede decir que la fecha que más sufrió, la fecha que más se puede ver la angustia, y eso expresado en varios libros bíblicos, sería el exilio. ¿Okay? Eso es la hipótesis con que partimos. En un día tan terrible para Judá, cuando la ayuda se necesitaba desesperadamente, Edom se hizo como uno de ellos, dice el versículo 11, un enemigo en lugar de un hermano, porque se usa la palabra ahí, hermano, de tu hermano. Ahora, en lo que debemos nosotros tratar de entender, y de ahí eso lo he explicado varias veces, es cómo traducir esta frase hebrea, Beyom Amat Ha Mi Neged. ¿Okay? ¿Cómo traducir esto? Y ya por el contexto, las veces que aparece Beyom en el día más un constructo, infinitivo constructo, da un contexto histórico de los versículos 12 al 14 y evocan la invasión babilónica y la destrucción de Jerusalén. Eso ya yo estoy dando por sentado, y voy a tratar de por lo menos presentar una que otra evidencia. Y también que hago bueno, no soy el único, pero hago la declaración de que Edom participó de manera activa, no solamente de manera pasiva, sino activa en el saqueo, la destrucción de Jerusalén, porque Edom rompió una coalición antibabilónica. O sea, Edom al principio se unió con otros reinos, entre ellos Judá, para hacer frente a la amenaza babilónica. Pero en un momento determinado se pasa al lado opuesto. La Biblia textual traduce en el bando contrario. Y allí ya uno dice, pasarse al bando contrario no es solamente mirar de lejos, sino algo más fuerte. O la Biblia, la traducción Reina Valera actualizada, dice, cuando te pusiste firme del lado contrario. Y esto tiene mayor sentido
esa traducción, estas dos traducciones tienen mayor sentido que las demás. Por ejemplo, la Reina Valera dice, en el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, pero estando tú delante no refleja mucho del accionar de Edom, no refleja mucho. Solamente dice que tú estabas allí delante, o sea, tú estabas mirando a lo lejos quizá, pero tu pecado único ha sido no hacer nada. En cambio, la interpretación que yo hago en el libro es de que no solamente estaba mirando, sino que hizo otras cosas más, participó de manera activa. Pues miremos el significado de Neget, porque es lo que se tradujo como lado opuesto, y los léxicos no ayudan mucho porque vemos acá, en el caso de Abdías 11, aparte, lejos, ¿no? Bueno, como la Reina Valera 60, el otro léxico BDB igual, igual va a tener la idea de estar lejos a cierta distancia, que acá está la referencia bíblica, Abdías 1:11. No, no dice mucho. El léxico, bueno, el diccionario de Luis Alonso Shekel también habla de distancia, lejos de la vista, eh, estar enfrente. Y ahí está min neged. Bueno, los léxicos no ayudan mucho, eso ya lo he dicho, inclusive en algunas ponencias, en presentaciones de libros, pero me ayuda bastante las traducciones antiguas, ¿ya? Por ejemplo, la Septuaginta y la Vulgata, bueno, las principales que pude yo consultar, y veremos acá en la Septuaginta, dice ajes, gemeras, y esto es lo que nos interesa, antestes, ec anastías. Entonces uno busca en el léxico que es la primera, ¿no? Antistemi es un verbo mi y significa estar contra, oponerse, resistirse. Y la otra palabra, anastías, o enastías, perdón, viene de nastíos y de oponerse, estar en contra, contrario. Eh, bueno, y estas dos definiciones podrían ayudarnos a traducir desde el día que resististe en contra. Eso no es solamente mirar de lejos o estando tú aparte, no, es mucho más. La Vulgata también dice endicum estares adversus. Hay una actitud de don, por lo menos en estas dos traducciones, de que no solamente estaban allí a lo lejos mirando, sino que estaban de una manera adversa, estaban resistiendo contra. Eso nos lleva a suponer de que tenemos aquí una acción de Edom mucho más que simplemente el estar lejos mirando. Y hay una pregunta aquí, ¿hay evidencia de una traición edomita? O sea, ¿hay evidencia de que habría una coalición anti-edomita? En Jeremías 27 eh, se le pide al profeta Jeremías que vaya a Jerusalén y que se haga unas coyuntas, yugos, que se ponga en su cuello, y dice, y los enviarás al rey de Edom. Y ahí está la referencia a Edom, no solamente Edom, Moab, los hijos de Amón, el rey de Tiro, y estos embajadores o estos mensajeros son enviados por estos reyes, pero ¿con qué propósito vienen? Dice, no dice acá de manera explícita, dice que vienen a Jerusalén, a Sedequía, o sea, van a ser como una cumbre de representantes de esos reinos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, por el contexto es una reunión para hacer frente a Babilonia, y por eso aquí está el mensaje de Dios, dice, y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Eh, entonces, si hubo un intento
bueno, una forma de coalición antibabilónica, y Edom estaba al principio allí. Y podemos ver que al estar al principio, quizás después, y esa es la hipótesis, que después se aleja, rompe ese tratado. En la Biblia del Oso, que fue publicado en 1569 por Casidoro de Reina, en su introducción al libro de Abdías dice que parece haber profetizado Abdías muy poco después de la cautividad del pueblo judaico en Babilonia y por ventura antes de la postrera y total transmigración. Particularmente denuncia total asolamiento a los idumeos, estos serían los edomitas, por haber violado el derecho natural de hermandad con los judíos, ayudando a los babilonios. Y ahí está, ayudando a los babilonios. Casidoro de Reina la tenía bastante clara de que estos edomitas tuvieron su fuerte actividad en el periodo, bueno, al iniciar el periodo exílico y ayudaron a los babilonios. Entonces, esto da cierta luz. Bueno, tenemos argumentos también arqueológicos. Bueno, por lo menos, ¿en qué año fue la caída de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y el cautiverio, cuando dice Nabucodonosor lleva, bueno, Babilonia, a Babilonia van los exiliados, sería el 586 antes de Cristo, ¿ya? Y allí sería la participación de Edom, el ataque a Judá. Luego vemos evidencia arqueológica, especialmente esta inscripción de Nabónido, rey de Babilonia, con sus signos, títulos, dioses, que está justo en territorio que consideramos territorio domita, el territorio domita. Y allí está la descripción de Nabónido. Entonces, en el año 551, Nabónido conquista Edom, y eso sería el principio del fin de Edom. Y de allí que yo digo que Abdías debería estar en este periodo, después del 586 y antes del 551, porque Abdías predice la destrucción de Edom, o el principio del fin de Edom, como dice un comentarista. Pues tenemos que ubicar por este periodo. Bueno, eso es mi hipótesis, bueno, no la mía solamente, sino de otros más. Hay evidencia adicional de que que Nabónido conquistó a Edom. Bueno, tenemos las crónicas de Nabónido aquí escritas. Y allí va a decir que en el tercer año, en el mes de Kislev, el rey, o sea, el rey que sería Nabónido, reunió su ejército y a Nabutatán Asur de Amurru, y luego pusieron sus cuarteles enfrente a Edom, y las numerosas tropas a la puerta de la entrada de Sintine, y él los mató. Ok, y allí está una referencia a Edom, y que fue Nabónido el que los conquistó. ¿Dónde se ubica Edom? ¿Dónde se ubica Edom geográficamente, o dónde se ubicaba Edom? Este sería el territorio histórico de Edom, la parte sur. Este era el territorio histórico. Tenemos el territorio cuando ya los reinos del sur y del norte ya estaban divididos, pero esto era su parte, ¿no? Aquí está el territorio histórico, y es importante señalar porque el libro de Abdías da ciertas referencias geográficas. Este es el mapa de Abdías según Bloch, según Bloch.
y veremos esto en el curso, especialmente la mención de Sefarat, porque la mayoría ubica a Sefarat en España, pero siguiendo ciertas evidencias, tiene mejor sentido ubicarlo en esta parte, como parte de los exiliados. Y nuevamente aquí sería territorio histórico tradicional de los edomitas en el monte Seir, y luego otros detalles que veremos en el curso, especialmente los últimos versículos, que nos va a hablar de la nueva distribución geográfica de Judá post restauración. Recordemos que es la hipótesis que Edom participa activamente en la conquista de Judá, y no lo hicieron gratis, no lo hicieron gratis. Por un lado eran aliados de Babilonia y por supuesto incluía la protección del imperio, pero por otro lado también querían ganancias, y vemos en Abdías, versículos 12, 13, 14, cómo están ellos robando. Pero no era eso solamente, sino que había una disputa o deseo de buscar zonas de pastizales y de sembríos, y por tanto invaden mínimo el Negev, esta zona. ¿Hay evidencia de ello? Pues sí, en Ezequiel, que es un libro contemporáneo, el profeta Ezequiel, encontramos una condena al monte de Seir, que sería, que sería Edom, y Dios mismo dice, por cuanto dijiste, o sea, por cuanto Edom dijiste, esas dos naciones, o sea, lo que sería Judá y lo que antiguamente sería Israel, esas dos naciones y estas dos tierras serán mías, y las poseeremos aunque Jehová haya estado allí. Dios dice, conocerás que yo, Yahvé, he escuchado todas tus blasfemias que proferiste a los montes de Israel. Están destruidos. Eso es lo que dijeron los edomitas. Nos han sido entregados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca. Yo lo oí, dice Dios. Que nos sugiere esto, que los edomitas, al ver pues que los judíos fueron exiliados, la mayoría fueron llevados a la fuerza a Babilonia, entonces estos aprovechan y hacen una invasión. ¿Ya? Y en Abdías se va a condenar también eso. Veremos en el curso indicios de esta disputa por territorios, especialmente en los últimos versículos. Hay una clara evidencia de que Edom ocupa territorios judaítas, y en las profecías está de que Judá iba a recuperar esos territorios. Esto es el mapa posexílico, y en ese mapa posexílico lo que vemos es cómo los edomitas, aquí mencionados como Idumea, llegan hasta Gad, hasta Hebrón. Recuerden que Hebrón era la primera capital del reino de Judá, donde David reinó por 7 años, ¿no? Por los primeros 7 años. Y todo esto era territorio judío: Arad, Beersheba, Ziklag, Masada, bueno, en Gedi, todo esto. Pero justamente en el periodo del exilio, los edomitas ocuparon ese territorio. Bueno, también recordemos en el propio Abdías, y entraremos a quizá más detalles, porque en mi traducción, y luego nosotros verificaremos, mi traducción no es la soberbia de tu corazón te ha engañado, esta es Reina Valera 60. Mi traducción es el exceso de confianza de tu corazón. Y hay razones para traducir de ese modo. ¿Por qué tenían exceso de confianza? Dice, porque moras en las hendiduras de las peñas, tienes tu morada altísima. Bueno,
y se compara con águilas. Y vemos su ubicación geográfica, orográfica. Por supuesto, ahora está allí Petra, pero nos puede dar cierta evidencia, ¿no? Cómo era el lugar y que hay una especie de cuevas. Bueno, vamos a volver, sí, y vamos a continuar con esto. Estábamos aquí. ¿Cómo es aquí la montaña? Eh, y eso también sería otra forma. Y cuando dice, si es que fuese montañas como las águilas, ¿no? Un lugar, y en la montaña o en las estrellas, y si pusieras tu nido, está nuevamente considerando la cuestión geográfica. Ahora pasemos a la estructura del libro, y esto también según Bloch. Eh, el versículo 1 sería como el preámbulo, preparando el escenario para la condena a los edomitas. Versículos 2 al 10, el juicio, anuncio de la condenación de Edom, y ciertamente ya aquí se anuncia su condenación como juicio. 11 al 14 sería la acusación, se recita los crímenes de Edom. Versículos 15 al 18 sería el clímax del fallecimiento de Edom, o la muerte de Edom, o la destrucción de Edom. Versículos 19 al 21 es el desenlace, como Dios restaura a Jacob. Eso, en líneas generales, sería la estructura del libro. Y el bosquejo que yo planteo, bueno, no es que refleja todo el de Bloch, pero sí tiene la idea de seguir el juicio de Dios contra Edom, aquella nación desleal. La primera parte del versículo 1 es el título. El título del libro sería Visión de Abdías. Luego viene una introducción. En esa introducción se dice contra quién va, contra quién se va a la lucha, quiénes se van a unir a la lucha. Bueno, luego tenemos las sentencias y acusaciones desde el versículo 2 al 14. Sentencias y acusaciones de Yahvé contra Edom. Tenemos una primera parte de condena a Edom, del versículo 2 al 4. Y en estos versículos tenemos primero una sentencia, te haré pequeño, y luego una acusación, el exceso de confianza de tu corazón. Luego, versículos 5 al 14, esa condena de Edom se intensifica, primero con sentencias, y esto es muy peculiar porque eso no vamos a encontrar fácilmente en otros oráculos, en otras profecías, porque primero se acusa y luego se da la sentencia. Pero en Abdías es peculiar que primero se da la sentencia, primero se da el castigo. Y tenemos una lista de castigos: pérdida de bienes y acervo, pérdida de aliados, pérdida de sabiduría, pérdida de guerreros y exterminio para siempre. Y la acusación es en el día de la angustia de tu hermano, en el día de tal, no deberías haber hecho tal cosa, ¿no? Ahí va una serie de acusaciones contra Edom. Y finalmente, los últimos versículos, de 15 al 21, sería el desenlace, y se nos va a relatar el futuro de Edom y el futuro de Judá e Israel. En el libro yo he puesto como Israel reunificado, la esperanza de una reunificación donde van a volver las tribus de Judá, las tribus del norte, a volver ser una nación. ¿Ya? Pero bueno, eso lo hablaremos en el curso de manera un poquito más detallada. El tema del libro de Abdías es la justicia retributiva de Dios, porque Dios es el juez justo. En el versículo 15 se habla de que el día de Yahvé está cercano para todas las naciones, y tal como tú hiciste se te hará, ¿no? Ahí está la justicia retributiva. Dios es el juez soberano, pero también es un juez leal. Por un lado está su fidelidad al pacto con Israel, y por otro lado condenando todo acto de deslealtad. ¿Ya? De deslealtad. Entonces vemos allí ese tema para subrayar la lealtad, el Dios fiel al pacto, y espera que los demás también sean fieles al pacto.
Eh, y de eso profundizaremos en el curso. Repito, tenemos mucho que estudiar. Y ahora solamente eh, decirles, bueno, que se inscriban al curso, que se inscriban al curso. Hay tiempo todavía. ¿Y qué tal pasa que no pudieron llegar a la hora de clase por el tráfico, porque se fue el internet, se les fue la luz, un percance familiar? No se preocupe, las clases quedan grabadas, ¿ya? Quedan grabadas y luego se sube a Classroom y se entrega, por supuesto, tareas, o sea, el estudiante tiene que hacer pequeñas tareas para profundizar en estos temas. El costo, ya saben, que son $15 por el curso o 300 pesos para México. El horario es 8 de México, ¿ya? 8 de México, también hora de Perú, Colombia, Panamá, mismo horario, 7 de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, 9 de Bolivia, Chile, Paraguay, Puerto Rico, Dominicana, Miami, 10 de Uruguay y Argentina. El, y repito, ustedes pueden inscribirse ya, envíen un mensaje a WhatsApp 0052-962-699-1363. Envíen un mensaje a la página de la Academia Bíblica Pesher, en Facebook o en cualquier lugar, ¿no? Envíen su mensaje para inscribirse. Formas de pago en México pueden hacerlo vía un OXXO, un banco o transferencia, ¿no? Transferencia bancaria, BBVA. En Guatemala, depositar a una cuenta en Ban Rural, y todos los demás países se utiliza PayPal. Si nunca ha usado PayPal, no se preocupe, tenemos allí un video tutorial de cómo hacer los pagos a la Academia Bíblica Pesher y en qué cuenta. Ahora hago los anuncios sobre los diplomados que ofrecemos y recordemos que el curso de exposición exegética de Abdías es parte del diplomado en estudios bíblicos. Pero también tenemos el diplomado en griego bíblico y consta de 6 cursos. Cada curso son de 10 lecciones, una lección por semana. Los 3 primeros cursos consta de 30 lecciones en total de gramática griega, luego viene un curso de sintaxis griega, luego el curso de crítica textual del Nuevo Testamento y finalmente exégesis del Nuevo Testamento. Este sería el programa para el diplomado. Y si usted ya conoce algo de griego y quiere avanzar en griego 2, griego 3 o griego 4, póngase en contacto, porque los egresados de seminarios teológicos pueden unirse en cualquier momento del programa, ¿ya? Pero si no, aproveche que vamos a iniciar un nuevo grupo. En hebreo, todavía esperen hasta finales de año, donde vamos a iniciar también con el diplomado en hebreo bíblico. Bueno, aquí está la información. ¿No sabes nada de griego o quieres repasar tus conocimientos de griego? Bueno, esta es una excelente oportunidad. Tú puedes iniciar con el alfabeto y serán clases en vivo. Usamos Zoom, igual quedan grabados en Classroom. Iniciamos el miércoles 7 de julio. Ya de antemano pueden inscribirse ya, de antemano pueden hacer sus pagos y ya queda registrado su inscripción, ¿ya? Bien reservado. También, si ya tiene conocimientos de griego, ya conocimientos avanzados, y quiere repasar griego 3, que son las últimas 10 lecciones de gramática, iniciamos el griego 3 el jueves 24 de junio. Ya, jueves 24 de junio tenemos las lecciones 21 al 30 del libro Introducción al griego bíblico, escrito por Enríquez, Morales y Estefan. Este curso de crítica textual del Nuevo Testamento solo se está ofreciendo para personas que tengan un conocimiento ya básico de gramática y sintaxis. O sea, personas que hayan tenido mínimo 30 lecciones de griego bíblico, personas que se hayan graduado de
una licenciatura en teología, pero en su licenciatura llevaron mínimo 30 lecciones. Personas que tienen una maestría o tengan doctorados, igual, ¿no? Se requiere conocimientos de gramática y sintaxis. Si no, no se puede inscribir a este curso de crítica textual. ¿Qué cosa vemos en crítica textual? Bueno, comparamos manuscritos antiguos, estudiamos sobre las causas de las variantes, cuáles las reglas de la crítica textual, por qué se elige una variante y no otra, por qué hay diferencia entre la Reina del 60 y las otras traducciones bíblicas modernas, y sobre todo lo que más interesa al estudiante es cómo utilizar el aparato crítico del Nestlé Aland 28 y el aparato crítico de la SBU, o sea, las Sociedades Bíblicas Unidas, quinta edición. Y tendremos, por supuesto, muchos ejercicios para que el estudiante pueda hacer su propio trabajo, sus propias decisiones textuales. Muy bien. Pónganse en contacto. Ahí tenemos el correo también, ministerio.abeba, con h al final, abeba@gmail.com. Y así, animarles para que se inscriban a cualquiera de nuestros cursos. El de Abdías sería excelente para tener un vasto conocimiento bíblico, por lo menos de un libro, y el de griego también. Cuanto más estudie, muchísimo mejor, y así podrá servir con mayor eficacia a Dios, podrá defender la fe, podrá ayudar en el crecimiento cristiano a las demás personas, y hay mucho por hacer. La mies es mucha, lo dijo el Señor. Gracias, muchas gracias por acompañar hasta este momento en esta exposición breve, introductoria, y si quiere conocer más de Abdías, ya sabe, inscríbase en el curso y estamos para servirles. También pedirles que compartan este video, por favor, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, en donde esté este video. Voy a estar muy agradecido que puedan compartir. Muchas bendiciones, un abrazo a todos y adelante, siempre adelante en la vida cristiana.